Estamos de vuelta en Mesa Testigo. Vamos a hablar ahora con Diego Mauro. Él es historiador, doctor en Humanidades y Artes, investigador del CONICET y experto en catolicismo. Así que hay mucho para hablar sobre el legado del Papa Francisco. Está muy demandado en estos días a partir de la muerte del Papa Francisco y sobre todo a partir de la asunción del nuevo Papa León XIV. Diego, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿cómo estás vos? Gracias por venir. Bueno, empecemos por Francisco. ¿Qué significó Francisco para la historia de la Iglesia Católica? Si querés, de la historia más reciente, hablamos de institución de 2000 años, ¿no? No, bueno, me parece que Francisco logró relanzar al catolicismo a nivel internacional, lo logró reposicionar. Si uno se remonta al 2013, vos te acordás que estábamos en un contexto de mucha crisis interna de la Iglesia, ¿no? Es decir, y me parece que los cardenales ahí fueron a buscar a un papa que, bueno, con un perfil bien distinto al de Ratzinger, que era un hombre de universidad, un académico. Bueno, Francisco venía gestionando una diócesis muy difícil, y con un perfil distinto, ¿no? Que además Francisco trata de, me parece desde un primer momento, reforzar cuando sale con el atuendo blanco, cuando dice recen por mí, cuando decide no vivir en el Palacio Apostólico, una serie de gestos simbólicos que él entiende que tiene que hacerlos rápido para decir, bueno, vamos en otra dirección, ¿no? Y me parece que el saldo fue positivo porque hoy no se habla tanto de la crisis interna de la Iglesia, sino de los desafíos que puede tener. Así que me parece que bueno, logró mucho más de lo que se esperaba en 2013. Digo, ¿qué reformas de las que se planteó Francisco en sus 12 años pudo concretar y cuáles no? Quizás quedaron en el terreno simbólico para que otro después las continúe. Mirá, me parece que yo diría que hay como tres cosas, ¿no? Una, me parece que actualiza la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Que arranca a finales del siglo XIX, la actualiza conectándola con el cuidado de la casa común, como le dice él, pero los problemas ecológicos, ambientales, etcétera. Y también, digamos, me parece que apunta a explorar formas de organizar el trabajo, ¿no? De decir, bueno, ya corriéndose de la Guerra Fría, diciendo, bueno, podemos pensar formas no capitalistas de organizar la producción y el trabajo, pero corriéndola de esa disputa ideológica anterior, ¿no? Me parece que eso ahí, bueno, hay una serie de ideas que él actualiza. Y después, por otro lado, me parece que hay en Francisco una sensibilidad de una iglesia de puertas abiertas, ¿no? Esto en sus declaraciones, y bueno, hay lugar para todos, esto lo plantea muchas veces, que también le generó muchas ripideces internas, ¿no? Y bueno, creo que después la tercera cuestión importante es lo que él llamó el sínodo de la sinodalidad, ¿no? Que es como una especie de gran reunión de los católicos de abajo para arriba, en donde se discuten una agenda de temas muy amplia. Ahí está diaconado femenino, relación con las comunidades LGBT, el rol de los obispos, los principios de autoridad, todo. Los resultados de esa apuesta fueron mucho más moderados de lo que si vos querés, el sector más progresista dentro de la Iglesia pretendía. Pero, de todos modos, establece, digamos, una especie de cultura de diálogo, de debate interno, que, bueno, que sin duda va a reiniciarse hacia adelante, o sea, no es algo que termine ahora, digamos. Entonces me parece que esas tres cosas son como el principal legado de Francisco. ¿Te parece que en Argentina, en estos 2 años, muy atravesados por la polarización política, por la grieta, que se lo miraba a Francisco cada gesto en función de la política local, hubo una oportunidad desaprovechada, quizás ahora visto en retrospectiva? Y bueno, me parece que ahí es cierto que no se entiende que un papa es un líder global, ¿no? Eso charlamos un poquito antes de empezar la entrevista ahora, es decir, cuando Bergoglio se convierte en Francisco, me parece que él mismo cambia el chip y dice, bueno, ahora estoy jugando con otras coordenadas. Entonces muchos de sus gestos no tenían que ver con la política interna, no tienen que ver con que, tiene que pensar en un montón de cosas a la vez, pensar en continente, la iglesia donde más crece es en África, los desafíos que planteaba Asia, los acuerdos con China. Entonces, en ese marco Argentina era como muy relevante, ¿no? Entonces, de todos modos, bueno, yo creo que el hecho de que Francisco no haya venido a la Argentina tiene que ver con las disputas políticas locales, ¿no? Porque visitó toda América Latina. O sea, que si no vino acá es porque él entendía que su presencia no iba a ayudar a fortalecer la unidad de la Iglesia, sino más bien lo contrario, ¿no? Entonces, por eso me parece a mí, especulando, que no vino. Digo, ¿qué pasó con la cantidad de católicos a nivel mundial? Porque vos decías, bueno, Francisco asume en una iglesia con una crisis de legitimidad muy profunda por los casos de abusos, por los escándalos financieros. Digo, ¿qué pasó con ese lugar de la iglesia con respecto a otras formas diversas de vivir la religión a nivel mundial? Ahí es difícil ver qué impacto tuvo en el número de católicos, ¿no? Es decir, los católicos han aumentado un poco, pero yo creo que en términos relativos el catolicismo sigue declinando
si uno la compara con las otras grandes religiones, ¿no? En América Latina el mundo evangélico sigue fortaleciéndose, hoy andará alrededor del 20% en América Latina y los católicos serán el 60%, que siguen siendo muchos, pero eran el 90% hace 20 o 30 años atrás. Entonces, ese proceso se va dando. De todos modos, sí, yo lo que creo que Francisco logró, tal vez más que, digamos, detener este proceso de declive relativo, sí lo que logró reposicionar al catolicismo como una voz muy respetada, con la que todo el espectro ideológico tiene que interactuar, que se siente interpelada, y eso tal vez por fuera de la Iglesia. Si los logros de Francisco fuera de la Iglesia me parece que han sido tal vez incluso en algún sentido más potentes que dentro de la Iglesia. Y después hay una cuestión de teología, ¿no? Es decir, Francisco nunca lo planteó como una especie de guerra de religiones. Cuando él dice, bueno, hay muchas formas de llegar a Dios, hay muchos caminos para creer, es decir, no es un modelo integrista de iglesia en el cual yo tengo que ganarle fieles al otro. Francisco participaba de actividades interreligiosas, fue a Canadá y se puso con los pueblos originarios y se puso su ropa típica. Esto que generó muchas tensiones adentro, ¿no? Sectores conservadores dicen, bueno, esto es paganismo, esto es casi herejía. Bueno, que tiene que ver con una concepción de que las religiones tienen que convivir, que el diálogo interreligioso es una forma positiva de llegar a Dios en términos teológicos. Entonces, por ahí, esa competencia, que obviamente no es que no esté, ni que no la tengan presente, ni que no estén pensando, por eso también la elección del nuevo Papa, etc. O sea, no es que eso no esté en la agenda. Pero no sé si eso era lo central en la apuesta de Francisco. Antes de entrar a León XIV, ¿qué se puede esperar de su papado? Algo que charlábamos antes de empezar la conversación. ¿Por qué genera tanta fascinación el cónclave, una institución de siglos, milenaria y transmitida? Ya estaba todo el mundo mirando una chimenea en un palacio de una ciudad-estado. Es interesante esa pregunta porque, bueno, yo creo que efectivamente la Iglesia tiene una enorme capacidad de producir espectáculos, ¿no? Eso, cuando uno mira históricamente, bueno, la cultura de la movilización, digamos, el dominio de las tecnologías de la imagen, esto es algo que el primer Papa, pensá que se fotografía es Pío IX en el siglo XIX, y ya León XIII se deja filmar, ahí incluso lo puedes ver por internet, están los videitos. Yo creo que ahí se juntan dos o tres cosas, si vos querés. Primero, la explosión de las redes sociales, el primer cónclave en donde todo el mundo tiene redes sociales, entonces, bueno, se puede seguir cada movimiento. Y después me parece que la Iglesia tiene ahí unas lógicas litúrgicas, de ceremonial, rituales, si vos querés, que van un poco a contramano de la desacralización general del mundo. Entonces me parece que la gente también siente una fascinación por algo, ¿no? de esas formas tradicionales de construir la autoridad, que son novedosas ahora, ¿no? Es decir, porque el resto del mundo ha seguido otras coordenadas, ¿no? Entonces me parece que hay algo ahí, que eso incluso lo encuentra a veces en las conversiones de jóvenes católicos, más por el lado conservador que por el lado progresista, ¿no? Que van a buscar estabilidad, van a buscar precisamente todo eso que en las décadas del 60 y del 70 se quería sacar. La misa tradicional, por ejemplo, en latín. Algo que no sea inmediato, algo que no sea efímero, que no tenga duración de una historia que dura 24 horas. Y sí, digamos, especulando con vos, me parece que puede ser una clave de lectura, habría que verlo mejor. ¿Cómo lo definirías a Robert Prevost, el nuevo Papa? No, yo creo que es un Papa en continuidad con Francisco, con un estilo propio, más cauto. Creo que va a ser más moderado, sobre todo en sus declaraciones, en lo que tiene que ver con la moral, o sea, con la doctrina. Lo veo más ortodoxo en ese sentido, más cuidadoso de no hablar demasiado. Pero es una persona en continuidad con Francisco, ¿no? En continuidad porque además ocupaba un rol muy importante, los más importantes imaginables, como que vos dijeras el número 3 del Vaticano, era el dicasterio de los obispos, que es la oficina que asesora al Papa en la designación de obispos en todo el mundo. O sea que Francisco, cuando se lo lleva de Perú y lo pone ahí, es porque quiere un futuro importante para él en la Iglesia. Entonces era una persona cercana, él cuenta además que tenía reuniones periódicas con Francisco, o sea que es un papado en continuidad. Pero bueno, me parece que el desafío que él tiene por delante no es profundizar lo que Bergoglio hizo, no lo veo por ese lado, sino más bien al revés, tratar de limar o minimizar las tensiones internas, ¿no? Es decir, hubo cardenales que en los últimos días, cierto que siempre uno patea el tablero para negociar, ¿no? Pero que dijeron, bueno, si profundizan la línea de Francisco, como por ejemplo Gerhard Müller, si profundizan esa línea, yo no puedo decir que no vaya a haber cisma, que no vaya a ruptura dentro de la Iglesia. Entonces me parece que esa amenaza, ¿no? de cómo detener las tensiones internas, digamos, me parece que es un horizonte que él tiene, ¿no? León XIV en adelante. Entonces me parece que ahí vamos a tener un estilo, me parece, más moderado.
Así que los sectores conservadores están en alerta y ante la posibilidad de lanzar una ofensiva así continúa por el camino más radical de Francisco. A mí me parece que él va a tratar, sobre todo, esta es una hipótesis, ¿no? Pero me parece que él va a tratar de la gesticulación, va a tratar de contener estos sectores, ¿no? Tal vez no tanto, él reivindicó el sínodo, o sea, reivindicó ya cosas de Francisco muy explícitamente en su primer discurso. Pero me parece que en todo lo que no implique una, digamos, poner en discusión políticas concretas de Francisco, lo que tenga que ver con lo ritual, me parece que él va a tratar de, por ese lado, dar una prenda de paz a los sectores más tradicionalistas, ¿no? Por ejemplo, usó, como charlamos recién, antes de entrar a la entrevista, o sea, usó un atuendo más tradicional. Se pone León XIV, que tiene que ver con la doctrina social de la Iglesia, pero también tiene que ver con toda la historia de la Iglesia Católica. O sea, es un papa, no es el gesto de Francisco, pongo inicio no un Francisco, claro, miro para atrás, digo, o sea, la idea no hay que reinventar, sino la Iglesia tiene mucho de positivo en el pasado, miremos a la historia de la Iglesia. Entonces, eso me parece que a los sectores conservadores, más tradicionalistas, los tranquiliza un poco, ¿no? Me parece que hay gestos ahí, se va a quedar en el Palacio Apostólico, dijo hoy. Digo, bueno, hay que ver, ¿no? Esto es todo muy, muy inicial, pero yo lo definiría como un papa en continuidad. De hecho, ¿por qué no estaba entre los más papables? Porque se lo veía demasiado cerca de Francisco en algún punto, ¿no? Algunos. Entonces decían, bueno, se va a buscar una salida más de centro, tipo, podía ser el secretario de Estado Parolín, alguna de estas cosas, ¿no? Decías, bueno, él retoma una continuidad con León XIII, el Papa de la Rerum Novarum. Contó un poquito qué significa esta encíclica para la historia de la Iglesia, el contexto. Bueno, mira, esa es una encíclica fundamental. Yo me gusta, si vos la querés comparar, sería como el manifiesto comunista, pero de los católicos, como ese documento programático que inicia toda una dinámica de militancia social y política entre los católicos, ¿no? Que básicamente establece ideas que para nosotros ahora son un poco de sentido común: justicia social, la idea de un salario justo, la idea de que los trabajadores pueden organizarse en sindicatos. Es decir, muchas de las ideas que después por ahí en Argentina uno asocia más al peronismo están muy presentes en esa encíclica de fines del siglo XIX, ¿no? Que por supuesto pues se va reformando a lo largo del siglo XX, pero bueno, cuando él elige León XIV, bueno, dice, a mí me interesa en todo caso actualizar la doctrina social de la Iglesia. Viste que él lo dijo explícitamente, dijo, por renovar quiere decir sobre las cosas nuevas del mundo. Entonces él habló de la inteligencia artificial, León XIV ahora dijo, bueno, el desafío que va a plantear para la dignidad humana, o sea, no solo la cuestión del trabajo, es decir, bueno, como volver a pararse con ese espíritu de buscar soluciones a los desafíos del mundo contemporáneo, ¿no? Que tenía León XIII en el fin del XIX. Digo, para los que nos conocemos tan en fin las diferencias de los distintos sectores, corrientes de la Iglesia, ¿cuáles son las diferencias entre los jesuitas y los agustinos, la corriente en la que se escribe Prevost? Mira, yo no sé si eso va a impactar tanto. Me parece que el hecho de que los dos sean órdenes religiosas es más importante en sí que sus diferencias, porque de hecho son los primeros papas que pertenecen a una orden religiosa, ¿no? Y eso me parece que ahí lo que tiene que ver, yo diría dos cosas. Una, que me parece que Prevost tiene ahí, al haber sido al presidir a la orden de los agustinos, eso le da como una mirada global, ¿no? Digamos, durante la primera década del presente siglo, él presidió esa orden religiosa. Entonces eso le dio toda una perspectiva más global, lo saca de una diócesis, de un lugar específico, y le muestra la complejidad de la Iglesia a nivel global. Me parece que eso es un activo que él tiene y que sin duda pesó en su elección, ¿no? Y por otro lado, el tema de las órdenes religiosas, la centralidad de la comunidad, ¿no? De lo comunitario, de la idea de que el acercamiento a Dios, que eso es algo propio del catolicismo, no es individual, sino siempre es colectivo. Siempre es la comunidad, o sea, Dios se hace presente, se dice en el Evangelio, cuando varios se juntan en mi nombre, no cuando una persona sola está rezando. Eso sería una mirada más protestante, si vos querés, ¿no? Muy así rápidamente. Pero entonces me parece que, bueno, eso que venga de una orden religiosa, me parece que le puede darle esos atributos, ¿no? Específicos. Bien, Diego, gracias por venir a Mesa Testigo. La verdad que fue un gusto, mucho más para charlar. Hablaremos en otro momento. Cuando quieras. Gracias. Quédense, hacemos una pequeña pausa y ya vuelvo con más Mesa Testigo.